serie ya bastante, ¿verdad? Desde hace varios meses ya estudiando lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Ya lo terminamos. Estamos estudiando lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Pero ahorita en agosto vamos a hacer un gran paréntesis, vamos a hacer una pausa porque queremos enfocarnos en la familia, en los hijos, en los tíos, en los abuelos, en los padres, y queremos aprovechar, ¿verdad?, y poner todo el peso que requiere hacer énfasis en la familia, porque, hermano, la familia juega un rol sumamente importante en la sociedad, en la iglesia, y todos sabemos cómo la familia, ¿verdad?, está siendo altamente atacada en cualquiera de las esferas. Y vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a estar manteniendo esta serie que tiene que ver con la familia. Así que en agosto vamos a estar haciendo una pausa a esta serie. Estamos estudiando el libro de Filipenses. Y el libro de Filipenses, como lo hemos hablado anteriormente, se caracteriza por que es una carta de gozo, una carta de ánimo, donde el apóstol Pablo toma el tiempo para poder agradecer a la iglesia de Filipos porque le han ayudado, porque han sido buenos. Y aquellos grandes versículos que conocemos como Filipenses 4:13, ¿qué dice, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 1:21, ¿qué dice, hermanos? Ajá. ¿Cómo? Mas para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La semana pasada hablábamos de eso. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Filipenses capítulo 3, versículo 24, 25 y 26. Así, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Pues no hay 24, dice. Yo quería ver si estaban en clases. Filipenses 3, ¿verdad? Bueno, casi por el 21 dice: me extiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Es por ahí? Filipenses 3, ¿no? Perdonen pues. A 14, ok, gracias, hermano. Filipenses 3, 14 entonces, 14, 15 y 16. Me extiendo, ¿verdad?, al premio del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Todos estos versículos están en Filipenses, pero hoy también vamos a estudiar el segundo capítulo de Filipenses. Y ahí hay algunos versículos también muy conocidos. El que vamos a hablar hoy dice: y él no estimó, no escatimó, siendo, ¿cómo?, igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y vamos a estar hablando acerca de esto, de la palabra que hoy el Señor ha puesto, ¿verdad? Este estudio acerca de las cartas. Y realmente, hermanos, cuando vemos especialmente este capítulo 2, vamos a estar estudiando hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 11, nos damos cuenta que a los creyentes de la iglesia de Filipos, o a esta ciudad, el apóstol Pablo, al igual que la iglesia de Éfesos, también les mandó a vivir en humildad y en unidad. Y si el apóstol Pablo vuelve a escribir una carta a la iglesia de Filipos con la insistencia de vivir en humildad y en unidad, es porque seguramente esta iglesia ha tenido cadencia de eso o ha estado batallando con ello. Si usted se da cuenta, la parte de la humildad y la unidad entonces no es algo nuevo. O sea, la iglesia del primer siglo batalló con esto. Y es la misma situación con la que la iglesia actual sigue batallando, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que a veces dentro de la iglesia, gracias a Dios, esta es una iglesia muy sana, la doctrina, ¿verdad? Y todo. Y aunque hay diferencias entre algunos, lógicamente las habrán, porque la unidad no es pensar igual, es ponernos de acuerdo. Pero hay algunas iglesias que se ven fuertemente influenciadas por las doctrinas, por los diferentes pensamientos que hay. Y algunas veces eso puede causar fuertes divisiones. Y ahora el apóstol Pablo va a hablar a la iglesia de Filipos y a nosotros en la palabra del Espíritu Santo, y es: manténganse en unidad. Y una vez más lo vamos a ver, así como lo vimos a la iglesia de Éfeso, qué es lo que él está diciendo, qué él es lo que está hablando. Fíjate esto: cuando se altera la unidad en la iglesia, el mundo ve una imagen errónea de Jesús y del cristianismo.
La mayoría de frases que el mundo dice, porque en medio de un mundo tan competitivo, tan individualista, eso es lo que pasa hoy, ¿verdad? En las empresas, yo he hablado con diferentes personas y dice, mire, pastor, usted no se da cuenta de la competencia que hay en las empresas. En mi trabajo, viera cómo mi compañero o mi compañera me pone mal. El mundo es competitivo, el mundo es egoísta, el mundo, y eso es así. Dice que es una selva de cemento donde sobrevive el más fuerte, donde aquel que tiene las mejores capacidades para poder soportar y ser duro, ¿verdad? O feroz con los demás, pareciera que ese es el objetivo de la humanidad. Ahora, la diferencia entre un cristiano y alguien que adopta un pensamiento secular es que nosotros, nuestros valores, nuestros valores no son los valores del mundo, son los valores de Cristo. Amén. Entonces, nosotros no podemos adaptar. El apóstol mismo Pablo lo dijo, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. No os conforméis a este siglo, no adopten las costumbres de este mundo. Porque, hermanos, aunque tenemos una ciudadanía terrenal, somos hondureños, ¿verdad? Somos centroamericanos, nuestra ciudadanía es celestial. Y un ciudadano celestial debe de vivir con los valores celestiales, no con los valores del mundo. Y los valores celestiales o los valores del reino, o los valores de la palabra, van en contra de los valores del mundo. Entonces, cuando en el mundo se dice aquí cada quien, sálvese quien pueda, ¿verdad? En Cristo es, salvémonos todos, porque somos un cuerpo, somos una familia, estamos tan unidos, ¿verdad? En esto. La semana pasada recibía la visita de uno de los pastores de la ciudad. Me decía, pastor, mire, tantas situaciones que están pasando en la ciudad, tanta diversidad de pensamientos, de credos, de doctrinas, pero como iglesia del Señor necesitamos unirnos. Y yo le decía, amén. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque la iglesia de Cristo representa a Cristo. Y vaya que justamente la semana pasada, el martes, yo les estaba predicando esto, ¿no? Que el apóstol Pablo dijo, miren, a mí lo que me importa es que se predique Cristo. Si están haciendo algo, y ese debería de ser el fin único y exclusivo de la iglesia. Pero acá en la iglesia de Filipos nos damos cuenta que el apóstol Pablo, fíjate algo bien interesante, porque el versículo, no recuerdo ahorita qué versículo es, pero el versículo dice, no viéndote a ti como superior a los demás, sino dice el principio bíblico, ¿cómo dice el principio bíblico? Sino viéndote menor a los demás, o sea, dice estimando a los demás como mayores, como superiores. Lo vamos a ver hoy. ¿Y cuál es el contraste de esta palabra? El contraste de esta palabra, un contraste que al final transmite una idea de imitar a Cristo, porque dice el apóstol Pablo, Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, se humilló, Él se hizo pequeño, Él no se creyó importante, no dijo, no, yo soy Dios, y ya lo vamos a ver más adelante, sino que dice, yo me hice como siervo. Entonces, si nuestro Señor, yo lo puse en pantalla, lo vamos a ver, si nuestro Señor, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del cielo y de la tierra, del oro y la plata, de todo lo que hay, si Él se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Y ya vamos a ver cuál es el principio de la humildad. La humildad no es una forma de vestir, la humildad no es una forma de hablar, la humildad es un principio de vida, de saber primeramente que todo lo que tenemos y todo lo que somos y lo que hacemos es por Cristo. Pero lo segundo también es que debemos de ver a todas las personas, sin excepción alguna, como superiores, como mayores a nosotros. Así que yo quisiera pedirle que viéramos esto. Y sabe, el objetivo del Señor, de Jesús, antes de subir al cielo, Él se reunió con los discípulos. Y de hecho, en esta porción, ¿verdad? Jesús ora por sus discípulos. Es un paréntesis antes de entrar a Filipenses. Si usted quiere, puede acompañarme a Juan capítulo 17. Y ahí lo que hay en todo el capítulo es una oración. Jesús ora por sus discípulos. Y fíjate cuál es la oración de Jesús. Mira, puse unos versículos antes de los que yo quiero llegar. Pero dice el Señor Jesús, no ruego que los quites del mundo, esta es la oración, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo lo soy.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo, dice, los envío al mundo. Ahora, quiero que veas lo que el Señor pide en su oración. Y Él dice en el versículo 21, para que todos, hermano, ¿está conmigo viendo lo que dice? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿el qué, hermano? Para que el mundo crea. Y por eso yo decía esto, cuando se altera la unidad en la iglesia, el mundo ve una imagen errónea de Cristo. Yo estoy seguro que usted muchas veces ha escuchado frases tales como: ¿para qué voy a ir a la iglesia si mira quién está ahí? Yo esperaría que no seamos ninguno de nosotros esa piedra de tropiezo, pero estoy seguro que alguno lo ha escuchado. Yo he escuchado, hablaba con un hermano hace algunos años y dice: cuando yo vine a la iglesia y vi que aquí, no, mira, aquí está aquel y aquí está, no, yo aquí mejor me voy porque yo sé cómo están estos, mejor me voy. Y claro que cuando no conocemos al Señor, ese es un principio bastante aceptable, ¿cierto o no? Y normalmente solemos ver a la persona, solemos ver al hombre, y eso, hermanos, es normal, el Señor conoce, por eso debemos de ver a Cristo. Pero cuando en la iglesia hay problemas, aquel que viene llegando a la iglesia dice: en mi trabajo hay pleito, en mi trabajo hay división, en mi trabajo hay chisme, en mi trabajo hay chambre, y en la iglesia también. Entonces se altera la unidad de la iglesia, y el mundo, o los que no conocen a Cristo, reciben una imagen errónea de Cristo. Porque ustedes saben que la expectativa de aquel que no conoce al Señor es que en la iglesia no se equivocan, no hay errores, son verdad, son aleluyas y viven bien. Por eso, hermanos, es tan delicado esto, y que Dios nos ayude a sentir como Él siente y a ver como Él ve. Hay una alabanza, ¿verdad?, que dice: ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más. Ajá, ok. Pero, hermano, ¿de qué sirve que tú no seas insensible a la necesidad de afuera, pero eres insensible a la necesidad de adentro? Con tu hermano, con quien está a tu lado, con quien nos sentamos. Y que Dios nos ayude a sanar nuestro corazón, para que cada vez que nos damos la mano, nuestro Dios te bendiga sea un Dios te bendiga sincero, genuino. Un Dios te bendiga sin carga de decir: ay, o aquí. Que Dios nos libre de eso. Porque, hermano, si no hay, aquí ya lo vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla. Si hay egoísmo, si hay vanidad, como dice mi amigo pastor, aunque usted se vista, no va. Y que el Señor nos ayude y que nos encuentre como obreros aprobados. Entonces, volviendo a esto, el Señor Jesús dice que para que el mundo crea que tú me enviaste. Los discípulos no podían estar enojados ni separados. ¿Se enojaron más de alguna vez? Claro que sí, eran humanos. Por cierto, la Biblia relata un gran desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Fue, ¿verdad? ¿Me ayudan, hermanos Seferino? Pablo y Bernabé, ¿verdad? Sí, así fue. Hubo tal disgusto en ellos que narra el libro de Hechos que se separaron, tomaron camino, ¿verdad? Pero seguramente pues eso fue algo: bueno, hermano, mira, yo creo que aquí lo mejor es que hablemos de Cristo, pero no podemos entendernos, hay algo. Entonces, ¿los discípulos del Señor tuvieron desacuerdos? Claro, seguramente sí lo tuvieron, pero sabía el Señor que tenían que estar unidos, y unidad es intencional, es con el deseo de. Sigamos leyendo, dice el versículo 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean, como dice, hermano, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que no los has mandado a ellos, como también a mí me has amado. Ahora, pudiéramos entonces decir, hermano, que pero esto es solamente para la iglesia. En el trabajo yo puedo crear conflictos y problemas. No, si usted es cristiano, usted debe de ser un
promotor de la unidad. Si usted es un hijo de Dios, ni en el trabajo ni en la familia, mira este pensamiento que está acá. No hay vida real sin comunidad, pero no hay comunidad sin no hay comunidad real sin humildad. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Así que vamos a observar estos detalles bien importantes. Vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 2, verso 1 al 11. Si está conmigo dice amén, por favor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime y sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, lea esto conmigo, iglesia. Una vez más, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos entonces. Señor amado, gracias por tu palabra hoy, mi Dios, en Filipenses capítulo 2, en esta porción, Señor. Ayúdanos, habla a mi corazón, habla a mi vida. Todo aquello, Señor, que debo de aplicar de la palabra, pueda, Señor, tu Espíritu Santo ayudarme. Tu palabra dice que el que oye la palabra y no la hace, Señor, le es pecado. Tu palabra dice, Señor, que cuando escuchamos la palabra no solamente debemos de escucharla, sino también ser hacedores de ella. Te pido por favor, Espíritu Santo, hoy, Espíritu de Dios, ayúdanos a ser hacedores de la palabra que tú vas a hablarnos hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. El pueblo de Dios dice amén y amén. Quiero hablar acerca de la actitud de Cristo y vivir como Jesús manda a través de su palabra. Y aquí hay varios principios que vamos a entender acerca de la iglesia de Filipos. Una iglesia que seguramente discutía, peleaba. Algo pasó para que el apóstol Pablo pudiera escribir. Y hermano, se da cuenta que pues en los últimos años la iglesia no ha cambiado mucho. Es diferente y batallamos con esto, y que Dios nos ayude. Así que veamos una vez más lo que el apóstol Pablo sigue aconsejando. Lo primero es un llamado a la unidad. Leamos una vez más, hermanos, este versículo 1 y 2. Fíjate la expresión, porque acá dice por tanto. ¿Y cuáles son? Yo quiero que usted note, si usted marca su Biblia, si usted lo encierra o no, pero haga un ejercicio. Notemos los sí que deberíamos de tener. No sé si cuando usted ha hablado con alguien o se reúne, ¿verdad? Si tenés 5 pesos, dice, ¿será que hay por ahí tanto? Y si tuvieras. Y acá el apóstol Pablo ocupa esta expresión. Mire los sí que debíamos de tener. Dice, por tanto, si hay alguna, si hay en ti consolación. Pregúntale a la persona que está al lado, ¿hay en ti consolación? ¿Hay? Si hay, le está hablando una iglesia, si hay consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, o sea, lo que hay en ti, si hay en ti algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. O sea, qué bonito esto. Él dice a una iglesia que él fundó, a una iglesia que él ama, él dice, si hay en ustedes amor, si hay en ustedes virtud, si hay en ustedes humildad, si hay en ustedes consuelo,
me hacen feliz. Esa es la palabra del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él está hablando como una persona que fundó esa iglesia, como un padre espiritual, y está diciendo: si en ustedes hay esto, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos, ¿qué dice? Una misma cosa. Entonces, hermano, ¿cuáles son los si hay? Consolación, amor, comunión, afecto, misericordia. Fíjate cómo el apóstol Pablo hace énfasis en cada uno de ellos. Quiero mostrarte yo el versículo en la versión del lenguaje sencillo. Dice el apóstol Pablo: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, a consolar. Fíjate la diferencia que hay entre el mundo, lo secular y Jesús. Tú has visto hoy cuántas tendencias de videos hay que se viralizan, ¿verdad? Personas que graban una pelea, y entonces las personas, en lugar de intervenir, muy pocas personas lo hacen hoy, graban un video para poderlo. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? Pero hace 1 o 2 días pasaron un video de 2 carros acá entre Tela y creo que viniendo para acá, para Ceiba, peleando en la calle, pero peleando como que eran carros chocones, ¿verdad? O sea, una cosa, se salió uno de la carretera, el otro le cruza el carro y después se hace para atrás, y todo ese tipo de cosas. ¿Te das cuenta cómo el mundo está tan contaminado? Yo esperaría que nosotros no andemos peleando en los carros, ¿no? Yo pensé que iban a decir amén, hermano, pero cuando vea que un hermano ande un bumper ahí todo rayado, dígale: hermano, yo espero que no. ¿A qué voy con esto? Que la iglesia, mira la expresión, dice: si hay algún consuelo. Y aquí no estamos hablando de doña Consuelo, ¿verdad? Ni de niña Consuelo, no. Estamos hablando que la iglesia se caracteriza porque consuela. La iglesia se detiene a abrazar. La iglesia se detiene a escuchar. Tú como cristiano en tu trabajo, tú ves la necesidad de alguien. Si hay consuelo alguno. O sea, el apóstol Pablo está como queriendo saber qué hay en ti. La iglesia no pasa desapercibida. La iglesia no ve, especialmente primero a sus hermanos, a su familia y a todo el entorno como algo que no importa, sino que ve. ¿Tú recuerdas cuáles fueron las palabras en el Evangelio de Mateo? Creo. Dice: y Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, y al ver que no tenían pastor, ¿cuál fue la palabra? Tuvo compasión de ellas. Hagamos un examen, hermanos. ¿Cómo saber si somos cristianos? ¿Cuál es la característica? Hagámonos un examen. ¿Será que ser cristiano es venirnos guapos al culto? Es parte que venirse guapos. ¿Será que ser cristiano es cantar las alabanzas? Es parte, ¿verdad? ¿Será que ser cristiano es profetizar? Es parte, ¿cierto? ¿Será que ser cristiano es hablar en lenguas, lo que usted quiera? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Si hay virtud alguna, si hay consuelo, si hay consolación, si hay humildad, si hay, ¿qué dijo? Si hay misericordia. Esa es la vestimenta del cristiano. La vestimenta del creyente, del hijo de Dios, no tiene nada que ver con lo externo. Tiene más que ver con lo interno. Lógicamente, lo interno va a embellecer lo externo, ¿verdad? Va a florecer, va a hacer que tú y yo podamos dar testimonio que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es la verdadera? Esto, hermanos: unidad. Si hay misericordia. Entonces, fíjate el consuelo. Dice: debemos de ser personas que consuelen, que no pasemos por alto o desapercibido, especialmente en la iglesia y con la familia. Pero también
en nuestro trabajo, en cada lugar. Me quedé acá, ¿verdad? Dice, ustedes tienen, perdón, el versículo 1, y si el amor que ustedes tienen los lleve a ¿qué? A consolar, estoy acá, a otros. Y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son ¿qué? Compasivos. Y el mejor lugar para practicar la compasión, claro, dentro de la iglesia lo es, pero la compasión se practica fuera de la iglesia. La compasión es fuera de las 4, de las 8, ¿verdad? Paredes, es fuera. Y dice el apóstol Pablo en este versículo, les pido que vivan en ¿qué, hermano? En armonía, y que se amen unos a otros. Usted recuerda aquel corito, aquel himno, ¿verdad? Amémonos de corazón, no de labios solamente, para que cuando Cristo venga, ¿qué dice? Nos encuentre bien unidos. ¿Es así? ¿No? O no se pueden ustedes ese corito. Amémonos de corazón, así es, ¿verdad? Ayúdenme a cantarlo, por favor. Ajá, ayúdenme. Ahí está, hermana. Amén. No de labios solamente. Cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Amén. ¿Cómo va a encontrar el Señor a la iglesia del Faro? ¿Cómo va a encontrar el Señor a su familia? ¿Cómo va a encontrar el Señor a la iglesia de Cristo? Por eso se da cuenta, hermano, que tiempo más difícil estamos viviendo. Que Dios nos ayude a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque no podemos estar unidos con lo que no es de Dios, ¿cierto? Pero estamos viviendo tiempos bien difíciles, donde hay, bueno, la otra vez yo leía un dato, creo que más de 1000 denominaciones de iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque cada uno dice que esta es mi manera. El principio es Cristo. Amén. Debo de avanzar, hermano. Ya se me fueron todo, ya se me acabó la cora, dicen, la peseta. Que vivan en armonía, que se amen unos a otros. Y mira, dice el apóstol Pablo, como un padre espiritual, como el misionero que fundó esta iglesia, así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Aquí no hay de eso, ¿verdad, hermano? No. Mire la cara a su hermano, si es de los que pelea. Yo digo que no, hermano. Yo aquí no he visto a ninguno de esos. Ahora, en esto, ¿verdad? En el versículo 2 dice, el amor de Dios, la comunión del Espíritu y la compasión. Dice, tengan un mismo sentir con los demás cristianos, tengan un mismo amor con los demás, tengan un mismo propósito con los demás. Amén, iglesia. ¿Tú recuerdas cuál fue la frase que el Señor Jesús utilizó? Dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, que nos amemos unos a otros. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Por favor, cierren sus ojos un momento. Señor, sé que en medio de nuestra familia, en casa, tenemos diferencias con nuestros esposos, nuestras esposas, incluso nuestros hijos. A veces hay hermanos en contienda, Señor. Pero tu palabra dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Señor, en nuestra iglesia quizás a veces pensamos diferentes.
Quizás a veces, Señor, permitimos que el enemigo quiera poner una semilla de contienda, de pleito. Pero mi Dios, yo te pido ahora en el nombre de Jesús, que en mi vida y en la vida de mis hermanos de esta iglesia, Señor, prime el amor, tu amor, el amor de Cristo para realmente cumplir tu palabra. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. En el nombre de Jesús decimos amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a amar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Otro principio más que el apóstol Pablo da a la iglesia de Filipos. Dice la humildad como fundamento de la unidad. La humildad. Veamos por favor el versículo 3 y 4. Verso 3 y 4. Voy a pedir a los hermanos de alabanza, por favor, puedan ir pasando, para que podamos ir cerrando. Dios, ayúdanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo quisiera preguntarle aquí, ¿dónde está el problema de este principio? ¿Dónde se encuentra el problema en nosotros? No en el versículo, ¿no? Porque el versículo es una verdad. Pero ¿cuáles son los impedimentos que ustedes y yo tenemos, que yo tengo, para que este versículo realmente haga eco en mi corazón, pero que se convierta en una fortaleza de vida? ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál es el principio? Hable con su hermano ahí. Hermano Seferino, ¿qué decía? ¿Perdón? El egoísmo. ¿Cuál sería el contraste del egoísmo? ¿Perdón? Desprendimiento. ¿Qué más? ¿Cuál es el contraste del egoísmo? Servicio, compartir, dar. Pero nada de esto se puede dar porque el principio es el segundo principio, humildad. Y yo creo, hermano, no sé cómo pudiéramos nosotros, bueno, ya vamos a llegar a eso, pero sin ver el ejemplo de Jesús. Ya dice, ¿verdad? El ejemplo de Jesús de humildad es el mayor. Él era Dios. Pero ¿con qué palabra usted definiría humildad? ¿Con qué palabra? ¿Sí? Sentirse miserable sin la presencia de Dios. Amén. ¿Alguien más tiene algún concepto de humildad? ¿Perdón? ¿Servidor? ¿Sí? ¿Qué más? Ahora, volviendo a la pregunta original, hermanos, ¿cuál es nuestro problema? Voy a hablar por mí, no por usted, pero tenemos problemas con la humildad. Tenemos serios problemas con hacer lo que la palabra dice. ¿Y qué dice la palabra? Literalmente está en el versículo 3. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es mi problema. Cuando mi esposa me dice, Rubén, ¿y por qué? ¿Y quién sos vos? ¿Y por qué te voy a hacer caso? Y aquí, y claro está, ¿verdad? Que hay parámetros, hay una línea, una óptica para poder ver. Pero el mayor problema en las iglesias, cuando digo en nuestra iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo, no solamente de la iglesia El Faro.
El problema en nuestras iglesias es eso, que nos cuesta ver a los demás como superiores. Todos queremos ser superiores, especialmente cuando tenemos puestos de liderazgo o puestos de privilegio. Ese todavía, y claro, porque también aquí hay que sanar el corazón. Porque, hermano, cuando no hemos sanado el corazón y pensamos que un puesto de liderazgo nos sirve como plataforma para que los demás nos sirvan y no nosotros a ellos, estamos en contra del principio divino de Cristo, del ejemplo de Cristo. Por eso, hermanos, la humildad, nadie nace humilde, nadie, ningún niño, no está dentro de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es caída y es pecaminosa, y nos cuesta ver a los demás como superiores. Por eso el apóstol Pablo, ¿con qué empieza? No hagan nada por contienda o por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Aquello de lo que yo me glorío, de lo que yo soy. Es que, hermano, mire, y esto lo hemos entendido. Usted ni yo hemos sido puestos en algún lugar por lo que somos. Ha sido puesto porque hemos encontrado el favor de Cristo. ¿Sabes algo? Tú no eres el mejor gerente o no eres el mejor vendedor porque, ay, tú te lo puedes. No, la gloria es de Cristo. El Señor te dio esas habilidades. El mejor doctor, ¿cierto? ¿Por qué eres un buen doctor? ¿Por qué eres una buena doctora? ¿Por qué eres una buena doctora? Es que mírame, es por la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo me debe de ayudar a ver a los demás como mayores. Y aquello que yo ahora tengo por privilegio me sirve para servir, para bendecir, para poder hacer algo. Y nuestro problema, hermanos, es en todo lugar. Yo le aseguro que a más de alguno de nosotros se nos ha cruzado por la mente alguna vez, quizás, no lo sé, donde vamos a un lugar donde alguien nos sirve, donde un mesero quizás, que a veces a las personas, ¿se ha dado cuenta usted qué feo es esto? Que pensamos que porque pagamos en algún lugar tenemos derecho a tratar a las personas como que pudiéramos decir, como una servilleta. No, hermanos, no podemos, especialmente si somos cristianos. Y algunos de nosotros quizás, si supieras quién soy yo, si supieras cuánto tengo en mi tarjeta, deudas tiene, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, estimando a los demás como superiores. Hermano, esto no es solo para la iglesia. Claro, se aplica en la iglesia, pero cuando vayamos al súper, el cajero, la cajera que nos atiende es superior. El guardia de seguridad, los guardias que nos sirven en esta casa son superiores, dice la palabra, a nosotros. Y cuando empezamos nosotros con este principio y a tratar a las personas con honra, con honor, como debemos tratarle, esta persona dice, Cristo está en esta persona, es Jesús que está ahí. ¿Cuántas veces nos peleamos con los hermanos que nos ayudan en esta casa? Y a veces, ¿verdad?, están enojados. El sol, ¿te imaginas estar bajo el sol todo el día? Es decir, cuando vayamos, hermano, a cualquier lugar, no me recuerdo dónde fuimos la vez pasada, y yo ya me había estacionado, y me dijo de verdad el que está sirviendo ahí como guardia, ahí no se puede estacionar y hay que estacionarse retroceso. Y yo ya iba para afuera. Pero verdad que en esos momentos, mansedumbre, tranquilo, y representar a Cristo. Pero, ay, es que tú no me puedes decir nada. Vivir, hermanos, esto es lo que dice el Señor, aquí la humildad como fundamento de la unidad. Debo de avanzar. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. El egoísmo divide, la humildad une. ¿Está de acuerdo conmigo? Debemos ir terminando. Tercer principio:
el mayor ejemplo de humildad? ¿Quién es? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como ¿qué? Como cosa a que aferrarse. No. ¿Tú recuerdas la plática que tuvo Dios con Job, por ejemplo? ¿Dónde estabas tú? Y no sé qué, y Job enojado, ¿verdad? Y viene, no tienes que buscarlo, pero dice Job capítulo 18. Puedes ir a tu Biblia rápidamente, pero el mayor ejemplo de humildad es Dios, es Cristo. Amén. Entonces Job viene y empieza a reclamarle al Señor, ¿verdad? Dios y esto y lo otro y aquí y allá. Y dice versículo, sí, ¿verdad, hermanos? Es versículo 18. ¿Alguien me ayuda, por favor, a buscarlo? Dios le responde a Job. ¿Qué versículo es? ¿Perdón? $38, amén, 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos. Hoy sí, agárrate, papito, porque ya estás de bravito, ok. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y bueno, básicamente usted recuerda, no vamos a seguir. Pero Dios le demuestra su grandeza, su inmensidad, su majestuosidad. Como lo mismo que dice Isaías capítulo 40, ¿verdad? Que Él, una palma de su mano sostiene el universo. Dios es grande. Amén. Y Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8 o 9 o 11 dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y dice que no, dice, aquel tomando forma de hombre, dice, y dice, y luego vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lo vimos andar. Juan dice: Dios se hizo hombre. Entonces, hermano, el mayor ejemplo de humildad está acá. O sea, yo creo que cuando estudiamos la cristología, que es estudiar a Cristo, creo que no podemos pasar desapercibido esto que dice Filipenses: siendo Dios, se despojó. Yo lo mencionaba en unas prédicas pasadas. ¿Qué necesidad tenía el Dios Todopoderoso de hacerse finito? En humanidad, no en su deidad. ¿Qué necesidad tenía Jesús en su humanidad de padecer? ¿Por qué un Dios todopoderoso dijo: voy a hacerme como ellos, voy a pagar el precio? Un Dios que no se cansa tomó un cuerpo que se cansa. Un Dios que no duerme. ¿Tú recuerdas cómo dice el Salmos? El que te guarda no duerme. ¿Por qué un Dios que no duerme toma un cuerpo que duerme? Un Dios que no se cansa toma un cuerpo que se cansa. ¿Qué encontramos ahí? El mayor ejemplo de humildad. Entonces cierro con esta pregunta: si Jesús se humilló, ¿cómo no habríamos nosotros de seguir su ejemplo? O sea, si Jesús, siendo Dios, se humilló, ¿por qué a usted y yo nos cuesta humillarnos? ¿Por qué nos cuesta a veces vivir en ese principio de humildad? Dice el versículo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo.
el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era una maldición. O sea, maldito, dice la expresión, el que muere en el madero. Imagínate la humillación, o sea, el sentir, ¿cómo puedo decirlo? La forma del Señor de decirnos: yo me voy a humillar, un Dios todopoderoso. Ponte de pie, hermanos. Sí, y ahora el apóstol Pablo dice: pero ese Cristo que se humilló es exaltado. Entonces acá hay un principio muy bonito que yo quiero compartirte, y es: en el caso de Jesús, la humillación precede a la exaltación. O sea, Él se humilló, pero es exaltado. Pero en nuestro caso, hermanos, la obediencia humilde siempre será recompensada por Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque es lo que Él quiere. Dice este versículo y termina de esta manera: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló. El Señor se humilló, Jesús se humilló, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien dice amén a esto? El nombre de Cristo es sobre todo nombre. No hay nombre en ninguna parte, solo el nombre de Cristo. El nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Jesús tiene autoridad. En el nombre de Jesús los demonios huyen. En el nombre de Jesús las enfermedades son sanadas. En el nombre de Jesús el pecador es quebrantado. Pero eso es, Él se humilló para ser exaltado. Y dice su palabra: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Levanta tus manos ahí y dile al Señor: Señor, ayúdame a vivir bajo este principio, hermano. La humildad se vive en casa, la humildad se vive con los hijos, la humildad se vive con el esposo, la humildad se vive con la esposa, la humildad se vive en el ministerio, se vive en la iglesia, se vive con los vecinos. El Señor hoy nos ha dado palabra. No puede haber unidad si no hay humildad. No puede haber unidad en el matrimonio si no hay humildad. No puede. Y el Señor quiere manifestarse, quiere glorificarse. El camino, hermanos, hacia la verdad, la genuinidad cristiana, la grandeza, es humildad, servicio. Y hoy la palabra nos ha presentado el modelo perfecto. No basta con apreciar el sacrificio de Cristo si no estamos dispuestos a tomar la misma actitud, hermanos. La iglesia de hoy, la iglesia de Cristo, necesita más creyentes con el carácter de Cristo. Personas dispuestas a renunciar al orgullo, al egoísmo, al deseo de sobresalir, al deseo de yo. Que sea Cristo el que se entrone, que se glorifique. Que sea el Señor siempre. Ora tú y dile: Señor, ayúdame. Padre, ayúdame a ser una persona humilde. Y hermano, tú puedes ser la persona más próspera y más bendecida de esta ciudad, pero nuestro corazón necesita humildad. Humildad, la humildad que la palabra dice: en el hogar, en todo lugar, en la sociedad. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a vivir con la mente de Cristo? ¿Estamos listos a servir como esos servidores que habla la palabra? ¿Podemos humillarnos de la manera que Cristo se humilló? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tome la mano de 2 o 3 personas ahí cerca de usted y oramos juntos diciéndole al Señor: ayúdanos a vivir en humildad y en unidad. Ore con su familia, tome este tiempo y dígale: Señor, abrazamos hoy este principio, este mandato
de vivir en humildad para ti, mi Dios. Ayúdame, ayuda a mi hermano de la derecha, ayuda a mi hermana de la izquierda, ayúdame. Por favor, Señor, a reconocer realmente el principio bíblico de cómo tú quieres, Señor, que vivamos. Quita, Señor, toda altanería, toda soberbia de mi corazón y de mi vida, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Adoramos a Dios hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.